Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Enfoque Semanal, un programa sin traen de su directivo de la ciudad de Pereira, como cada 8 días, con un recuento de todas las actividades que se realizan durante la semana. Para esta estamos con nuestro presidente Juan Carlos Cardona hablándonos un poco sobre las actividades que se vienen realizando durante la semana, lo que ha sucedido en esta cuarentena, en esta pandemia que tenemos en nuestro país. Ya casi llegamos a los 15.000 casos de contagiados, así que mientras estemos en cuarentena, mientras vemos qué pasa, mientras qué decisiones toma el gobierno, por favor quedémonos en casa. Bueno, un saludo fraternal, gracias a Enfoque Semanal, a Andrés, a Javi, a Estefanía por el trabajo que hicieron de visibilizar por las redes el 1 de mayo, importante. Y a los trabajadores y a la dirección del sindicato, lógicamente, por apoyar esta iniciativa de poder visibilizar por las redes la propuesta de Sintraendes, de participar de la Jornada Nacional del Día Internacional de la Clase Trabajadora, a los trabajadores que acogieron la iniciativa y enviaron los videos, un saludo fraternal y nuestro reconocimiento desde Sintraendes por apoyar esta gran iniciativa. Confinados, pero no quietos ni callados, y creo que surtió efecto y estamos muy satisfechos, no solamente con la convocatoria, con la participación, sino con el trabajo que se hizo desde nuestra sede sindical para hacer del 1 de mayo esa máxima jornada de los trabajadores a nivel mundial, y aquí no fuimos inferiores a esa convocatoria, a esa participación. Por eso saludamos y agradecemos a nuestros trabajadores por la participación y por hacer parte de esta convocatoria a las familias, a sus hijos, a sus esposas, a sus compañeros y compañeras de trabajo. Muchas gracias desde Sintraendes Pereira a todos y a todas los que participaron. Bueno, es lamentable, y hay que decirlo, que el gobierno nacional esté invirtiendo recursos que debería estar invirtiendo en la salud simplemente para mejorar su imagen y hacer contratos para mejorar por las redes su imagen. No basta con que esté sentado con el gabinete de ministros dirigiéndose a la comunidad por los medios de comunicación, simplemente a decir las estadísticas que todos ya conocemos, y por debajo está intentando que la crisis la paguemos los trabajadores y el pueblo. Es una vergüenza que ha invertido 9.000 millones en camionetas blindadas, y no para la protección de líderes sociales, que no nos vengan con esos engaños porque no les está protegiendo. Más de 3.000 millones en contratos para mejorar su imagen por las redes. Esto es una vergüenza en crisis y en pandemia. Es otra vergüenza los hechos de corrupción, y que hay que seguir hablando con las ayudas que están entregando. O sea, decir que un mercado valía 160.000 pesos cuando al revisarlo estaba por menos de 40.000 pesos los productos, o los incrementos desmesurados en algunos productos de esa canasta. Es una vergüenza y lo siguen callando, y los medios de comunicación no lo están denunciando. Tenemos que hacerlo, que eso es una vergüenza. Y sí, aprovechar la pandemia y que el pueblo colombiano esté más preocupado por cómo se cuida, cómo intenta no arriesgarse, cómo intenta recuperarse frente a lo que está sucediendo, pues que vengan propuestas de algunos sectores de los partidos cercanos al partido de gobierno, propuestas de amigos del gobierno, propuestas del gabinete de gobierno, propuestas de periodistas al servicio del establecimiento, ¿sí?, de venir a decir que debemos ser los trabajadores los que tengamos que mejorar nuestras condiciones. Eso es una vergüenza más que no podemos permitir, y a la que tenemos que salirle no solamente por las redes. Yo invito a esto, claro que hay que denunciar por las redes, claro que hay que seguirlo haciendo, pero bueno, hay otras formas. Nos tocará entonces darnos la forma de implementar la movilización para rechazar esto, y no simplemente en las redes, sino que tendremos que salir. Hay que apuntarle a que después de este 11 vamos a salir y a salir firmes y duros, rechazando las propuestas que están haciendo algunos políticos de sectores tradicionales a nivel nacional, que siguen siendo acompañadas por el gobierno nacional, porque no es un secreto, y por muchos empleadores que se han enriquecido producto de la fuerza de trabajo, y que ahora entonces simplemente hay que seguirse beneficiando. Y mientras se protege la banca, mientras se protegen las multinacionales, mientras se protege los grandes empresarios, se piensa desproteger a los trabajadores, quienes no somos los responsables de la crisis del país.
tenemos que denunciarlo. Invitamos a nuestros trabajadores para que también se pronuncien frente a este aspecto y que no simplemente en los momentos de elecciones pues vayamos como borregos a seguir eligiendo los mismos. Estos políticos que las propuestas en la época de crisis siguen saliendo a desconocer y a violar derechos de trabajadores. En época de crisis, en lugar de buscar mecanismos de protección, con renta básica para quienes no tienen, con posibilidades para los trabajadores, hoy muchos empleadores están despidiendo, están abusando de la legislación laboral, producto de las circulares del Ministerio del Trabajo, producto de los decretos ley, a pesar de que el artículo 215 de la Constitución Nacional, como bien se ha dicho, el numeral 9 prohíbe que ningún decreto en estado de emergencia lesione derechos sociales de trabajadores y del pueblo. Lo están haciendo. ¿Y qué está pasando? Invitamos a que antes de procurar inventarse medidas que deterioren la relación laboral y los derechos de los trabajadores, que implementen que los congresistas donen el salario de aquí a diciembre para mirar cómo se supera la crisis. Es que es otra posibilidad, que reduzcan el gasto en corrupción, en clientelismo, el gobierno nacional, para que empecemos a hablar en que hay que invertir en salud, en educación, pero que no somos los trabajadores los que van a pagarla, y no vengan a decirlos que entonces que hay que servidores, como lo decía algún periodista o alguna periodista, que es que entonces las convenciones colectivas de trabajo, ¿qué tienen que ver las convenciones colectivas de trabajo cuando la tasa de sindicalización es inferior al 2% en este país? Y entonces somos ese cerca o menos del 2% de trabajadores sindicalizados con derechos convencionales o con acuerdos en el tema de los sectores públicos, los culpables de la crisis. No nos vengan con eso, que bien la estamos pagando, bien hemos sido estigmatizados, criminalizados, para que vengan a decir que tenemos que ir pagando. No es justo, no rechazamos totalmente esas propuestas y llevamos a la unidad del movimiento social, popular, sindical, obrero y la unidad de los trabajadores para defender nuestros derechos y para exigir al gobierno nacional que no revierta la condición y que deseche esa posibilidad de reformas que deterioren nuestras condiciones de vida y la de nuestra familia. Entonces, partamos de eso y creemos pues que hay otras opciones que se han intentado proponer desde los sectores alternativos, pero que no son acogidas porque aquí quienes representan el establecimiento no están interesados en que los trabajadores podamos resolver nuestras situación de mejor manera, sino en que nos sigamos empobreciendo, me sigue enriqueciendo el capital monopólico privado, los capitales privados y aquellos que simplemente desde un escritorio orientan, dirigen, pero para su propio beneficio. Bueno, esta semana también estamos con Carlos Marín, el cual nos habla un poco sobre qué viene sucediendo con la salud en nuestro país, que no solamente es cosa de esta pandemia, sino que viene o venía sucediendo desde muchos años atrás. Entonces veamos un poco del análisis que tiene y que se ha demostrado que es muy importante la salud, es muy importante que se inviertan dineros en el tema de salud en nuestro país. Veamos un poco entonces de lo que tiene para contarnos. Para todas las personas que siguen y ven este programa de enfoque semanal, en la tarde de hoy vamos a tocar un tema rápidamente sobre esta situación pues, que estamos viviendo con el COVID-19 y el sistema de salud. Para el caso, lo que está viviendo los trabajadores y trabajadoras del sistema de salud colombiano, lo que tiene que ver con los insumos y con digamos, todas las condiciones que les debe garantizar no solo el gobierno nacional, sino que les deben garantizar el mismo sistema de salud, las ARLs y las empresas con las cuales trabajan. Entonces, para todos es sabido pues, que las condiciones del personal de la salud es bastante precario, es una situación que no solo los tiene en unas condiciones muy deplorables en términos de garantías laborales, están contratados por OPS, amenazados por los dueños de las EPS, de las IPS donde trabajan, en términos de que tienen que cumplir con ciertos derroteros para que sea rentable el ejercicio de la entidad prestadora de salud o de la institución prestadora de salud. Por el otro lado, quienes no se acogen a ello, pues son despedidos. Las denuncias últimamente han sido persistentes. En fin, es una situación en términos de la calidad de la contratación laboral de todo el personal de salud en el país. Pero sumado a eso, estamos viendo cómo ahora, frente a este reto de la pandemia, tienen que enfrentarse en primera línea, son las primeras personas que tienen que interactuar con los pacientes enfermos
por COVID-19, altamente contagioso como ya lo sabemos, y sin la garantía de unos equipos de bioseguridad que son necesarios para ejercer su labor con seguridad y no contagiarse, enfermarse y posiblemente morir, como ya lo hemos visto. Hasta el momento hay 12 casos a hoy 24 de abril, 12 casos fatales de personal de la salud. Y haciendo retrospectiva tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que el sistema de riesgos profesionales, las normas que rigen las ARLs, se remontan a la ley 100 del 93 también, o sea, han sido paridos este sistema también de administradores de riesgos laborales por la nefasta ley 100 del 93, diseñada y entregada para servirle como fuente de enriquecimiento a las manos privadas, específicamente al sector financiero de Colombia. Las ARLs están regidas inicialmente, o que después de esa ley 100, en su libro tercero, en donde habla del nacimiento del Sistema General de Riesgos Laborales. Luego sale la ley 1295 del 94, que la comienza a regular, le da un marco más permanente, y hay leyes sucesivas como la 1562 del 2012 y el reciente decreto 488 del 2020, que saca la presidencia de la República con vista a la situación que estamos viviendo ahora. Ahí, en ese decreto 488, el gobierno nacional, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, obligan a las ARLs a destinar el 7% de los dineros, de sus recursos, para dotar de todos estos elementos de seguridad al personal de la salud de Colombia. Sin embargo, pues esto no se ha ido cumpliendo. Recordemos que la responsabilidad primaria, la primera, es de las empresas que los tienen contratados, ya sea las EPS, ya sea las IPS, pero eso tampoco se ha dado. Ahí podemos ver cómo han habido denuncias sucesivas de diferentes partes del país, incluido Risaralda, de esas dotaciones precarias y, digamos, ignominiosas con las que les obligan a trabajar. O sea, es imposible que pueda haber una buena atención y la seguridad para el personal que trabaja cuando se tienen que poner bolsas de basura, no solo en sus pies, sino en sus cuerpos, cuando se les debería dotar de los elementos necesarios. Ese 7%, sin embargo, que equivale más o menos a 20.000 millones de pesos de los recursos de las ARLs, cuando se lee la letra menuda de este decreto, se encuentra pues que hay un 5% que debe ser dirigido no solo a la contención y a la contingencia, a la atención de esta situación, sino que además el 2% debe ser, digamos, el 5% a la contención y mitigación, el 2% a la contención y atención, pero no solo de los trabajadores de la salud, sino de todo el personal que tenga o que pueda estar expuesto de forma directa. Entonces, podemos ver que los recursos terminan siendo exiguos. Además, como no ha sido la cultura en este país de prever estas situaciones, sino de llenarse los bolsillos, los dueños de los bancos. Miremos que las ARLs también son de Sura, también son de Colmena, también son de Colpatria, en fin, todas están vinculadas directamente al sistema financiero y bancario. Entonces, todo está configurado para que haya sido un negocio que ha enriquecido y enriquece a unos pocos, específicamente a los banqueros y sus amigos del sector financiero, en detrimento de las buenas condiciones de todos los trabajadores de Colombia. La Federación Médica recientemente anunció que el 77% de los profesionales que han consultado en el país no tienen ninguna dotación idónea al día de hoy. Hay 306 casos confirmados a hoy 24 de abril de personal de la salud contagiado con COVID-19 y 12 muertos al día de hoy. Entonces, y tenemos que tener en cuenta también que en Colombia hay 600.000 trabajadores de la salud aproximadamente. ¿Cómo va a ser esta situación? ¿Cómo se puede obligar a los profesionales y a los trabajadores de la salud para que afronten de forma directa este trabajo y se les obligue cuando no se les brindan ni siquiera las condiciones básicas para preservar su vida, pero también para que tengan unos buenos sistemas de contratación? Entonces, como conclusión tendríamos que decir de todo lo que hemos venido hablando sucesivamente es que el sistema de salud colombiano, el sistema de protección social que incluye las pensiones y el sistema de administradores de riesgos laborales deberá ser objeto
inmediatamente podamos salir de esta situación, de un debate y de una cruzada nacional para regular el poder del sistema financiero y de los banqueros, metiendo sus manos para enriquecerse los dineros que deben ser destinados a protegernos a todos los colombianos y colombianas en términos de salud y demás. Y debe también ser una cruzada nacional, volver a rescatar los derechos laborales, no solo para los trabajadores de la salud, sino para todos los trabajadores colombianos. Esto debe ser una de las enseñanzas que nos deja la actual situación por la que estamos atravesando en esta pandemia, que podrá repetirse en el futuro. Bueno, también esta semana estamos con Ángela Arias, la cual nos habla un poco sobre lo que viene sucediendo con el tema de mujer en esta pandemia, lo que está pasando con las chicas, lo que sucede en los hogares durante esta cuarentena. Entonces veamos un poco de toda la información que tiene para contarnos. El COVID-19 afecta a todas las personas, sin embargo, a las mujeres afecta en algunos temas en particular, debido a toda la discriminación, toda la desigualdad que sigue existiendo en el mundo. En ese sentido, podemos mirar en diferentes aspectos. En el tema de violencia, las cifras que presentan a nivel nacional son alarmantes, donde la línea fucsia, que es la línea encargada de recibir todas las violencias en materia de género, registra un 79% más de denuncias. Y esto nos lleva a concluir que muchas de las mujeres en esta época pues tienen que estar en sus casas con sus agresores por muchos temas, y por temas económicos, por temas psicológicos, porque tal vez no sabían que sus parejas eran agresoras, y digamos que todo este tema de confinamiento, de convivencia, pues lleva a relucir esa violencia machista. Se han registrado 12 feminicidios desde el 20 de marzo al 4 de abril, también una cifra bien compleja a nivel nacional. Esto es un primer aspecto donde hacemos un llamado a las autoridades, que muchas veces varias mujeres se han comunicado a las líneas de atención y están totalmente saturadas. No basta con la línea de atención, que existen varias, la 122 de la Fiscalía, la 155 la línea fucsia, y la de emergencias, la 123. Sin embargo, es mirar qué otros mecanismos, sí, y a nivel local, cómo las mujeres pueden denunciar el tema de las violencias, y que este tiempo de cuarentena, donde nos tenemos que estar cuidando, donde estamos protegiendo nuestra salud, nuestra vida, pues no se convierta en que por otros factores las mujeres estamos corriendo riesgo, ¿sí? No solamente de ser maltratadas, no solamente de una agresión física, sino también de la muerte. Entonces es muy importante hacer el llamado de atención a todos los entes encargados frente a este tema, para que puedan responder y atender las denuncias que las mujeres realizan. Sin embargo, esto es uno de los temas digamos, donde las mujeres se ven afectadas, pero hay otros donde, digamos, puede que no se noten, digamos, a simple vista en la sociedad. Entonces podemos ver el tema de las cargas en el hogar. La mayoría de mujeres pues están o trabajando en sus hogares o no están trabajando. Por lo tanto, la responsabilidad del cuidado de los hijos, del cuidado de las personas de la casa, de todos los quehaceres del oficio, queda en manos de esa mujer, llevando a que tenga muchísimas tareas, y donde tenga una afectación en realidad psicológica, emocional, donde su salud mental también está en juego. Y digamos que no se asumen estas tareas del hogar como unas tareas compartidas, sino que se sigue asumiendo como si fuera un rol exclusivamente de las mujeres, ¿sí? Una idea machista, una idea que llevamos replicando un montón de tiempo, que es necesario que sea el momento para que nos la podamos cuestionar, y también donde la podamos trabajar en familia. Otro de los asuntos donde podemos mirar y poner el énfasis es en el tema socioeconómico. Las mujeres a nivel mundial somos más pobres que los hombres, ganamos menos y tenemos acceso a trabajos donde son menos remunerados, donde son
mal pagos, donde no hay condiciones laborales suficientes, donde no hay garantías sociales, donde no hay seguridad, donde prima la informalidad. Por lo tanto, muchas mujeres tampoco tienen cómo sobrevivir en este tema de cuarentena, ¿cierto? Muchas personas sí podemos estar en nuestras casas sin ningún problema, pero hay otras personas que viven al día, sobre todo mujeres que viven al día para dar de comer a sus hijos. Entonces, en este momento, sí es una condición en particular para las mujeres, donde la mayoría, donde más de esas personas que están en esa condición, pues son mujeres. Importante, pues para también hacer el llamado frente a las autoridades, frente al tema de los subsidios, frente al tema de garantizar supervivencia en este periodo de cuarentena. De igual forma, hay una población vulnerable, esa población de mujeres trans, esa población de trabajadoras sexuales, donde tampoco tiene unos ingresos más allá, donde en este momento su condición es crítica. Y de igual manera las mujeres que están en la cárcel, donde sus condiciones de salubridad no son óptimas y donde desde hace rato están denunciando este tipo de situación. Eso como materia frente a lo socioeconómico. Frente al tema de salud podemos decir primero el acceso frente a temas de derechos sexuales y reproductivos. Sí hemos tenido un montón de barreras desde hace rato, digamos que en esta época de confinamiento, donde es mucho más difícil que las mujeres puedan acceder a sus métodos anticonceptivos, que puedan acceder a una interrupción voluntaria del embarazo sin ninguna traba. Entonces son derechos que realmente se están negando a las mujeres que ya tienen, pero que en esta época en realidad es muy difícil mantener. Otro tema relacionado con lo de salud son las personas que están ahí en primera línea, digamos, poniendo la cara a esta crisis. La mayoría de personas que trabajan en el sector salud son mujeres, entre ellas médicas, enfermeras y personas que mantienen o adecúan como todas las instalaciones. Donde en este momento no tienen los elementos de protección necesarios para garantizar su trabajo, si no hay elementos de bioseguridad, por lo tanto están exponiendo sus vidas. Como vemos, son muchos elementos, sí, y podríamos decir algunos más frente a cómo afecta esta situación a las mujeres. Si bien, repito, nos afecta a todas y a todos, sí hay unas razones en particular que afectan a las mujeres. Hacemos un llamado también en general a todas las personas para que miremos cómo nos relacionamos entre nosotros, para que miremos en esta época en nuestras casas, para que miremos las personas que tenemos alrededor, cómo nos estamos relacionando y si las cargas, por ejemplo, frente a los trabajos son equitativas, si una persona, si una mujer necesita en realidad apoyo, cómo la podemos ayudar y demás. Y también desde la ciudad de Bogotá, el presidente de la CUT Nacional, Diógenes Orjuela, nos habla un poco sobre qué viene sucediendo en nuestro país, qué está pasando también con el tema de los trabajadores, qué pasa y qué se va a hacer desde la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Un gran abrazo para todos los trabajadores de Sintraem desde Pereira. Nuestro saludo en esa reunión que ustedes están teniendo en uno de los más difíciles momentos en la historia del mundo y del país, causado por una recesión económica del gran capital en el mundo que ya venía caminando, agravada con el COVID-19. En ese contexto, la CUT ha venido defendiendo 5 asuntos fundamentales: salud para los colombianos, alimentación y comida para los colombianos, defensa de los puestos de trabajo, salvación de las micro, pequeñas y grandes empresas y búsqueda de recursos que no vengan del endeudamiento del país. La salud para los colombianos está concretada en 2 puntos que hemos señalado: es irrigación de dinero del Estado directamente a los hospitales y a las IPS para resolver 2 cosas fundamentalmente: el tema de la dotación de todos estos hospitales, de toda esta red pública hospitalaria y sectores privados inclusive, que garanticen atender a los colombianos
contagiados con el COVID-19, pero también de otras patologías. Pero también es que esos dineros deben ir a pagarle los salarios, a cubrirle la deuda de salarios a los trabajadores de la salud, a mejorarle sus salarios, a formalizar la planta de personal que elimine todas esas formas absurdas de vinculación y humillantes y precarias que se tienen allí en este sector, y los elementos de bioseguridad. Cuando decimos que comida y alimentación para todos los colombianos es garantizar con una renta básica que esos más de 16 millones de colombianos, familias de colombianos, que no tienen de qué comer, porque son el 63% de la informalidad, están hoy en una situación crítica de hambruna, deben ser atendidos por el gobierno, como lo hemos dicho, con una renta básica durante los meses que dure la crisis, por lo menos con un salario mínimo. Para resolver ese problema, también estamos señalando que deben respetarse los puestos de trabajo. Rechazamos todas las formas de cesación de los trabajadores, de vacaciones impuestas, licencias impuestas, suspensión de contratos, terminación de contratos. La permanencia en el trabajo es también la vida de los colombianos. Para eso mismo es que entonces el cuarto punto que exigimos es el tema de que el gobierno debe asumir la nómina de las micro, pequeñas y medianas empresas. No una miseria como la que está aprobando y para todas las empresas, que en últimas es para orientar los dineros hacia las grandes empresas. Micro, pequeñas y medianas empresas que deben estar salvadas porque son las que dan el 85% del empleo. ¿De dónde aparecer los 50, 60 o 70 billones de pesos que se necesitan para manejar bien toda esta crisis? Nosotros señalamos que el gobierno puede usar las reservas internacionales. Allí tenemos 53.000 millones de dólares. Bien podemos usar 10.000 millones de dólares, que son 40 billones de pesos colombianos de hoy. El gobierno puede recurrir al Banco de la República con créditos, utilización de utilidades en el Banco de la República y autorización para emisión monetaria dedicado a atender la crisis. La peor es la que el gobierno está escogiendo, que es la de aumentar el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros creemos que el gobierno acabó de levantar abruptamente la cuarentena con sus últimas medidas. Eso es ir contra la vida de los colombianos. Lo ha hecho para no gastar dinero en todos los sectores que tendría que atender en el confinamiento. Está prevaleciendo en los negocios sobre la vida de los colombianos. Y en ese contexto, el mensaje a nuestros sindicatos, a nuestros afiliados y no afiliados, a los colombianos, es a mantenernos muy unidos para defendernos en el contexto de la crisis, pero sobre todo para luchar unificadamente en todo lo que se va a venir después, que va a ser muy duro por la ruina de la economía, por la ruina en general de los colombianos, por la reconstrucción que hay que hacer del país, en donde los neoliberales, usando muy bien este gobierno de Duque, van a tratar de salir airosos ellos a costa de que se hunda y entren en la miseria el resto de colombianos. Todas las medidas que ha pedido el gobierno van encaminadas a favorecer a los grandes capitales, al gran capital financiero, a los grandes banqueros, a las multinacionales. Mucha unidad, compañeros. Un abrazo a todos los compañeros de Sintraemdes Pereira. Bueno, llegamos al final de estos 30 minutos del programa Enfoque Semanal. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Sintraemdes Pereira. En nuestro canal de YouTube estamos como Enfoque Semanal de Sintraemdes, su directiva Pereira. Nos vemos dentro de 8 días con más Enfoque Semanal.